Año 2003, Michael Jackson se encuentra inmerso en la grabación de Living with Michael Jackson, un documental en el cual narraban cómo era el día a día del cantante, cuáles eran sus costumbres, recordar cómo fueron sus inicios, y en el que pudimos adentrarnos en Neverland, el lugar preferido del cantante, ese que 10 años antes le había puesto en el ojo del huracán por sus supuestos abusos a menores y que estaría a punto de llevarlo hasta el banquillo. Sin embargo, el actor Macaulay Culkin, que fue señalado como víctima de esos juegos, lo desmentiría tajantemente. ¿Qué pasaba en esa casa? Eso es todo lo que preocupa a la gente. No sucedía nada. Quiero decir que jugábamos a videojuegos. Jugábamos en su parque de atracciones. Es en noviembre de 2003 cuando las polémicas se convierten en protagonistas en la vida del cantante. Estas imágenes en las que Michael muestra a su hijo recién nacido a través del balcón, cubriéndolo con manta, dan la vuelta al mundo y provocan un escándalo mundial. Tal es la repercusión que el cantante se ve obligado a pedir perdón de manera pública, pero el declive no ha hecho más que empezar. A finales de año, Michael vive un momento histórico. Tras casi un año de grabación, llega el estreno de su primer documental. 27 millones de personas en todo el mundo fueron testigos del debut. Sin embargo, la felicidad le duró poco al cantante, ya que una de las imágenes que conformaban el reportaje, en la que Michael apareció de la mano de un adolescente de 13 años, destaparía una serie de abusos a menores que provocaría un gran escándalo. Un registro de un batallón de policías en el rancho de Neverland, ese que el cantante convirtió en un parque de atracciones y por el que pasaron miles de niños, terminaba con Michael Jackson en el banquillo de los acusados. Separar al personaje, a ver, es que estamos hablando de este escándalo sin precedentes a nivel mundial. Con Galiacho, buenas tardes, y con Pablo Rodríguez Lago. Él precisamente escribió un libro, Neverland, todas las claves de las acusaciones contra Michael Jackson. Es que es muy difícil separar al personaje del rey del pop, ¿no? Claro. A la persona del ídolo. Yo primero de nada quiero decir que estoy muy agradecido de que me hayáis concedido esta oportunidad de venir aquí para hablar de este tema, porque es muy importante, porque todo el mundo parece tener una opinión sobre Michael Jackson y no todo el mundo sabe por qué tiene esa opinión sobre él, porque a lo mejor la mayor parte de esos fundamentos en los que se basan esas opiniones suelen estar basados en titulares de noticias muy sensacionalistas que están basadas en tabloides, y a lo mejor si investigas un poco en las fuentes de eso, en los orígenes. Te digo una cosa, Pablo, quiero investigar, porque yo soy de la de los titulares que ha leído muy fuerte todo el tema de los supuestos abusos. Quiero que me lo cuentes todo. Yo te voy a decir una cosa. Yo he investigado. Nos vamos a publicidad hacia la vuelta. Michael Jackson. Sí, pues a mí me gustaría regalarle el libro Volviendo a Neverland, que escribí a finales de 2019, me gustaría regalárselo a Galiacho, porque estuvimos hablando antes. Mira qué suerte tienes. No, hombre, porque es investigación, ¿eh? Sí, es un análisis judicial sobre todos los casos relacionados con Michael Jackson, desde el primero hasta el último. Cuéntanos esos titulares que todos hemos leído de supuestos abusos sexuales a menores. Y tú dices, si te dejas llevar por eso, ¿cuáles son las claves para no pensar eso? Pues mira, el libro analiza todas las claves sobre las acusaciones. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el documental Living Neverland, que fue el documental que salió hace un par de años sobre las acusaciones, que fue una consternación para la gente, claro, durísimo, pero es más duro aún leer ese libro y ver las más de 60 mentiras probadas que existen en ese documental. Mentiras probadas no solamente en el documental, sino en las propias demandas de estos chicos, ¿no? Pero mentiras no es mi opinión lo que cuenta, mentiras probadas en los tribunales. Es más, el propio juez que llevó los casos, porque ellos están pidiendo cientos de millones, que eso no lo cuentan en la película, ¿no? Y siguen pidiéndolos porque siguen en fase de apelación. Los demandantes, dices. Sí, ¿verdad? O sea, los protagonistas de Living Neverland, de la película, ¿no? Que son Wade Robson y James Safechuck. Lo que no te cuentan en la propia película es que están pidiendo cientos de millones y siguen en fase de apelación. Entonces yo en este libro he analizado más de 60 contradicciones y mentiras que están probadas y que están demostradas en los propios procesos judiciales. Es más, el propio juez del proceso dijo que ninguna persona racional creería jamás la historia de Wade Robson, que es el protagonista de Living Neverland. Pero lo cierto es que hubo una inspección en casa de Michael Jackson y en ese documental, y se encontraron cosas que están grabadas porque lo intervino la policía, tremendas, referidas, sí, cintas de vídeo, fotografías muy complicadas de defender,
habitáculos en los que los niños lo describían perfectamente, es decir, que estamos hablando de cosas que se pueden constatar también. No, vamos a ver. Pero eso me revolvió el estómago. Vuelve a ser la prensa. Todos los registros sobre lo que se encontró en Neverland son públicos. Registros policiales, registros del FBI, todas las revistas que había, todas las cintas de vídeo que había, y no había absolutamente nada incriminatorio, porque eso salió a la luz en el juicio de 2005. Se analizó hasta el máximo, o sea, al escrutinio máximo todo lo que había en su casa, y no había absolutamente nada. Hubo muchas noticias de que había pornografía infantil. No había absolutamente nada de pornografía infantil. La única pornografía que había era una maleta en su habitación llena de Playboy, Penthouse y revistas totalmente legales que puede comprar cada uno, cualquier persona. En un habla del año 2005, pero me gustaría irme al año 2003, noviembre, cuando el rey del pop se ve envuelto en un auténtico escándalo. Pablo, Michael Jackson es acusado por supuestos abusos sexuales múltiples a diferentes menores. Sin embargo, esta no sería la primera vez en su vida que el cantante sería acusado de estos delitos. El Peter Pan del pop terminaba 2003 en serios apuros. Orden de arresto contra Michael Jackson dictada por la justicia californiana. El cantante de 45 años será acusado de nuevo por supuestos abusos sexuales múltiples, con actos de lujuria y lascivia, por la familia de un adolescente de 13 años, Garbin Arbizo, enfermo de cáncer. Un batallón de policías irrumpía en Neverland con un mandato judicial para registrar la vivienda mientras se emitía una orden de búsqueda y captura contra el cantante, que era detenido en el aeropuerto de Santa Bárbara. Las televisiones del mundo entero retransmitían el momento en el que el músico, esposado y enfundado en un traje negro, se bajaba de un coche y entraba en comisaría ante cientos de periodistas al acecho de una imagen, la de la estrella caída en desgracia. Su foto quedaba estampada en una ficha policial acusado de pederastia, pero pese a la gravedad de los cargos, el pequeño de los Jackson 5, el niño que no quería crecer y rostro desdibujado por años de cirugía estética, negaba los cargos y salía en libertad hora y media después, tras depositar una fianza de $3 millones. Por la puerta principal, el cantante abandonaba las dependencias policiales, alzando una mano con el signo de victoria y con la otra lanzando besos a sus fans que le esperaban en la calle. Estados Unidos vivía uno de sus escándalos más sonados. Michael se enfrentaba a 24 años de cárcel e intentaba ganar credibilidad pública. En las últimas semanas, los medios han emitido una gran cantidad de desagradables y maliciosas noticias sobre mí. Tengo gran fe en la justicia. Merezco un juicio limpio como cualquier ciudadano americano. Su calvario no terminaba ahí. En 2004 era acusado de nuevo de abuso de menores y volvía de nuevo a los tribunales. El juicio llegaría en 2005. Jackson se enfrentaba a 20 años de cárcel y acudía a la Corte de California para declarar en un proceso que se prolongaría durante más de 3 meses. Y sus entradas y salidas de los juzgados dañan aún más su maltrecha imagen y su salud. Su imagen, llegando a escuchar el veredicto del jurado, demacrado y rodeado de un séquito de guardaespaldas y familiares, daría la vuelta al mundo. Tras 7 días de deliberaciones, el rey del pop era declarado no culpable y absuelto unánimemente por el jurado de los 10 cargos de abuso infantil por falta de pruebas. Mientras, su carrera caía en picado y el artista se recluía en su país de nunca jamás. La sombra de la duda dejaba una marca imborrable en su biografía. Hasta hoy, que se mantiene. Sí, y yo quería preguntarte, ¿tú has descubierto una mano negra detrás de todo esto? Es decir, él tenía fans en todo el mundo, ganaba más que nadie. No se puede entender cómo era la persona que más caridad y que más ha donado para caridad, sobre todo en África y en muchísimos países, como era Michael Jackson. Su familia unida alrededor de él. ¿Por qué esto se ceba con él en ese momento determinado de su carrera? ¿Crees que lo que intentan es desprestigiarle? Bueno, hubo 2 momentos, ¿eh? Yo os doy una pregunta clave. Vosotros tenéis un hijo, ¿no? Y a vuestro hijo descubrís que han abusado de él. ¿Qué haríais? ¿Qué es lo que haríais? ¿Iríais a las autoridades? ¿Iríais a la policía? No me hagas decir lo que haría. Sí. ¿Irías a las autoridades? Vale. Legalmente es lo que haríamos. Pues los acusadores de Michael Jackson, todos, ninguno fue a las autoridades primero, todos fueron a abogados civiles para pedir millones. Claro. Todos. Oye, te quería hacer... Es más, espera un segundito, por favor. Es importante esto, ¿eh? Sí, muy importante. El juicio de 2003 que acabamos de mencionar, la madre del menor acudió
a un abogado civil antes de ir a las autoridades. ¿Pero a qué abogado civil? Al mismo que había conseguido el acuerdo extrajudicial 10 años antes. Y fue hasta abogado civil antes incluso de que conociesen a Michael Jackson. Y todo eso salió en el juicio. Y la madre del menor cumplió condena después del juicio porque se descubrieron todas las estafas que había hecho, acusando a otros de abusos sexuales, consiguiendo acuerdos extrajudiciales por abusos sexuales, acusando a su exmarido, estafando a la policía, a los servicios sociales. Michael Jackson, y yo te hago la otra pregunta, ¿por qué Michael Jackson, ante estas acusaciones falsas, no les acusa a ellos judicialmente? Y paga, porque sí que hubo pagos a Vamos a ver, es que lo del acuerdo extrajudicial también tiene tela. Vamos a ver, Michael Jackson, cuando el primer menor, hablamos del caso del 93, el primer menor era una familia que estaban separados el padre y la madre, y Michael andaba mucho con la madre y con los hijos, ¿no? El padre no le cogía las llamadas, estaba cansado de llamar a ella, a su exmujer, que no le cogía las llamadas, y a los hijos tampoco, y a Michael Jackson tampoco, con quien quería tener tratos en el cine, ¿no? Y llegó un momento en el que él dijo, como no me cogéis las llamadas, vais a ver lo que es bueno. Y no le cogí las llamadas y dijo, vamos a reunirnos en este hotel. Quedaron en un hotel y le fue el padre del menor, le dio una carta y le dijo, o me das 20 millones de dólares o voy a las autoridades y a la prensa a contar que tú has abusado de mi hijo. Y Michael Jackson dijo, ni de coña, ni de coña, claro, ni de coña, y los demandó por extorsión. Claro. Y estuvieron 8 meses en los tribunales peleando. Claro. Lo que pasa es que había un proceso civil y un proceso penal, ¿no? Entonces, Michael Jackson estuvo luchando para anteponer el proceso penal antes del civil, ¿no? Sí. Pero puso 4 mociones, pero se las denegaron todas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Michael estaba en medio de una gira, tenía contratos con Pepsi, tenía contratos... Priorizó al artista en vez de a la persona. ¿Sabes lo que pasa? Que eran pérdidas multimillonarias, claro, si Michael Jackson se metía en un proceso civil que podría durar 7 años, ¿no? Entonces quiero decirte que estaba con Pepsi, iba a hacer contratos con Sega, estaba perdiendo millones a diario, ¿no? Entonces le asesoraron llegar a un acuerdo civil para saltarse el proceso civil e ir directamente al proceso penal. Un acuerdo de 15 millones que a ti te dicen, mira, si tú vas a estar 7 años sin trabajar, sin ganar dinero, pero si tú pagas 15.000 euros y vas directamente al proceso penal, ¿lo haces o no? Sí, yo lo hago, claro. Pues eso fue lo que... O sea, 15.000 euros que... Una pregunta interesante, muy interesante todo lo que está diciendo. Estoy viendo aquí en tu libro una imagen de Michael. ¿Por qué esa obsesión por la cirugía estética? Porque es que este no es Michael Jackson que estamos conociendo. Claro. ¿Cuál es el problema? Pero él tenía una enfermedad también. Sí, y aquí tengo, por ejemplo, una fotocopia de la autopsia, que es en la que se confirma que Michael Jackson tenía vitíligo, que es una enfermedad autoinmune. Michael Jackson tenía 3 enfermedades autoinmunes. Tenía lupus eritematoso, tenía vitíligo y tenía artritis reumatoide, que esto lo de la artritis lo supimos por la autopsia, ¿no? Tanto el lupus como el vitíligo se lo diagnosticaron en el 84, que es una enfermedad de la melanina que se va despigmentando. La gente no tiende a creérselo porque pasa de verlo negro a verlo completamente blanco. Lo que pasa es que el vitíligo en esa época no era una enfermedad socialmente muy aceptada, entonces Michael Jackson lo que hacía, como una superestrella que era, trataba de maquillárselo y de tapárselo. Pero tenemos decenas de fotografías en las que se ve a Michael Jackson con la piel como una vaca. Era así, claro, tenía vitíligo por todo el cuerpo. Uno de sus hijos lo heredó también, ¿no? Bueno, uno de sus hijos tiene vitíligo en una axila, que, bueno, lo de la paternidad de Michael Jackson es algo que es un tema que eso solo lo saben ellos. Tema. Y yo ahí no puedo entrar, eso solo lo saben ellos y a mí no me interesa. Y los acuerdos firmados. Como si es padre adoptivo, como si es... pero Pablo, sí que es verdad que la relación que tenía con los niños, con los menores, era extraña. Era rara. Pero era una relación rara. Niños, ¿por qué iban a Neverland? Que me conteste esto. Vamos a ver, si Michael Jackson fuese un depredador de niños, ¿vosotros creéis que diría a viva voz que tiene un parque de atracciones en su casa, que puede ir todo el mundo que quiera a su casa, que abre las puertas a todo el mundo? Puede ser, podría decirlo. Pero eso no es, lo estás defendiendo muy bien, pero ahí no lo defiendas. Un depredador de niños puede ser encantador. En todos los casos suele tener pornografía infantil. Michael Jackson no tenía. Un depredador de niños suele tener múltiples víctimas. Hubo 2 víctimas en vida que pidieron cientos de millones y hubo 10 años después de su muerte otras 2 que también pidieron cientos de millones. Cuando salió el documental Living Neverland, al final del documental decían, y ahora todos los niños que han sufrido abusos por parte de Michael, que salgan a la luz. Claro. Buscando un Me Too.
Y no solo no hubo un Me Too, sino que hubo todo lo contrario. Todos los niños que conocieron a Michael Jackson salieron a decir por redes sociales, por documentales privados, a decir, yo conocí a Michael Jackson, yo estuve en su casa y a mí no me hizo nada, me lo pasé súper bien, estuve con mi familia, dormimos allí y no pasó absolutamente nada. ¿Has escrito algún otro libro? No, estamos haciendo la segunda parte también con la editorial, con Applehead Team, la segunda parte de Volviendo a Neverland. Y bueno, yo escribo artículos, tengo un canal de YouTube. Lo digo porque te vamos a volver a invitar, como te puedes imaginar. Encantado, o sea, yo como no podemos de Michael, además con razón, porque el libro no podemos, efectivamente, no podemos monopolizar más el programa con este tema, pero te digo una cosa, enganchadita, enganchadita a lo que has contado. Si a alguien le interesa, Volviendo a Neverland, es un análisis judicial, analizamos las audiencias judiciales una tras una, muy interesante, todos los y todo, y de verdad, hay muchísimas claves que la gente debería saberlos antes de tener una opinión tan cruel como decir que otra persona es abusador de menores. Sí, gracias Pablo Rodríguez Lago, un aplauso para él y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Muy interesante.